Nuevamente a él. Bueno, hola, ¿qué tal mis jóvenes? Muy buenos días. Entonces vamos a hablar de la distribución de probabilidad normal. Dice acá la lectura, estamos basándonos del libro de Estadística para Administración y Economía de Anderson, Sweeney y Williams. Y dice que la distribución de probabilidad más usada para describir variables aleatorias continuas es la distribución de probabilidad normal. La distribución normal tiene una gran cantidad de aplicaciones prácticas en las cuales la variable aleatoria puede ser el peso o la estatura de las personas, puntuaciones de exámenes, resultados de mediciones científicas, precipitación pluvial u otras cantidades similares. La distribución normal también tiene una importante aplicación en inferencia estadística, tema principal del resto de este libro. Bueno, entonces la distribución normal gráficamente nos describe una curva, aquí la podemos observar, que también es denominada la campana de Gauss, ¿cierto? Campana de Gauss, en honor pues a un gran matemático, como fue Carl Friedrich Gauss. ¿Qué nos pide la distribución normal? Nos pide dos parámetros, ¿sí? Nos pide la media, ¿sí? Y nos pide la desviación estándar. Sabemos que cuando tenemos un conjunto de datos, nosotros podemos encontrar estadísticos, como lo son la media, ¿cierto? Que es, pues si recordamos la media, la fórmula es la sumatoria de los datos dividido entre n, el promedio normal. Y la desviación estándar se conoce como la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? La varianza, a su vez, pues tiene una fórmula, si ustedes lo recuerdan, que es la sumatoria de cada dato menos la media elevado al cuadrado y dividido entre el número de datos menos 1. ¿Sí? Pero cuando tenemos un conjunto de datos, nosotros pudiéramos apoyarnos de herramientas como el Excel y encontrar la media y la desviación estándar. Lo que está debajo de esta curva, ¿cierto?, me indica un área de probabilidad, ¿vale? Un área de probabilidad, ¿sí? Un área de probabilidad. Y esa área, pues, tiene un valor de 1, ¿sí? O en términos de porcentaje, esa área tiene un valor del 100%. Es decir, que debajo de esa curva podemos calcular probabilidades, ¿vale? Probabilidades. Entonces, esa curva para dar la probabilidad hasta cierto punto, para ver qué porcentaje de la curva se ha recorrido, tiene una fórmula. Mírenla aquí. ¿Sí? Función de densidad de probabilidad normal. Dice que es f de x igual a 1 sobre la desviación, raíz de 2pi, e elevado a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Entonces, si vemos esa fórmula y vemos todos esos parámetros allí, pues como que decimos, uy, eso está complicado, ¿cierto? Entonces no nos preocupemos porque a través de tablas, ¿sí? A través de tablas, pues esa fórmula no la tenemos que aplicar, sino que simplemente vamos a algunos resultados que están en las tablas, ¿cierto? Entonces aquí está, dice que mu es la media, sigma es la desviación estándar, pi es el número pues conocido, número irracional, es otro número irracional que tiene que ver con la función exponencial. Y entonces vamos a ver qué características tiene la distribución normal, ¿sí? Tiene unas 6, 7 características, las cuales las vamos a pues a ir analizando una a una. ¿Cuáles son las características que tiene la distribución normal? Primera, dice que toda la familia de distribuciones normales se diferencia por medio de dos parámetros, la media, que es mu, y la desviación estándar, que es sigma. Ya lo habíamos dicho allí. Segundo, el punto más alto de una curva normal se encuentra sobre la media, la cual coincide con la mediana y la moda. Entonces, estadísticos como la media, moda y mediana siempre van a estar
en el punto más alto de la curva. Tercero, la media de una distribución normal puede tener cualquier valor. Puede ser negativo, positivo o cero, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí nos presentan tres distribuciones normales, las cuales tienen como que la misma altura, ¿cierto? O sea, la misma desviación, pero tienen medias diferentes. Esta de aquí, por ejemplo, tiene una media de menos 10. Esta de aquí de la mitad tiene una media de 0. Y esta del lado derecho tiene una media de 20, ¿vale? Cuarto, la distribución normal es simétrica, siendo la forma de la curva normal al lado izquierdo de la media la imagen especular de la forma del lado derecho de la media. Las colas de la curva normal se extienden al infinito en ambas direcciones y en teoría jamás tocan el eje horizontal. Dado que es simétrica, la distribución normal no es sesgada, su sesgo es cero. Entonces, cuando tenemos una curva normal, la simetría indica que lo que hay al lado izquierdo de la curva, ¿sí? Lo que hay al lado izquierdo de la curva es exactamente lo mismo de lo que hay al lado derecho, ¿sí? Es simétrico, ¿vale? Y el sesgo es cero, es decir, que la gráfica no es abultada ni a la derecha ni a la izquierda, o sea, conserva esa simetría. Cuando las figuras conservan simetría, se dice que el sesgo es cero, no hay abultamiento. Y nos hablan también de las colas. Las colas es esa última parte de la curva, ¿sí? Esa curva se extiende hasta el infinito incluso, y que nunca va a tocar al eje X. Esa sería la cola del lado derecho, ¿vale? Y también pues hay colas al lado izquierdo que tienen el mismo comportamiento. Entonces, la curva se va extendiendo, ¿sí? Hasta al menos infinito, ¿vale? Pero nunca van a tocar al eje X. Bueno, en esas colas pues suelen estar datos muy alejados de la media, ¿no? Se llaman también datos atípicos. Número 5, dice, la desviación estándar determina qué tan plana y ancha es la curva normal. Desviaciones estándar grandes corresponden a curvas más planas y más anchas, lo cual indica mayor variabilidad de los datos. Aquí tenemos un ejemplo de dos desviaciones que tienen la misma media, aquí está mu, pero tienen diferentes desviaciones. Por ejemplo, aquí hay una curva de desviación 10, entonces la curva es más plana, ¿sí? más achatada. Y si la desviación es más pequeña, es porque los datos están más juntos, más cercanos, y por ende la curva pues, va a estar más compacta, es decir, más elevada. ¿Vale? Entonces, a mayor desviación, mayor aplanamiento. A menor desviación, pues va a haber más pronunciamiento de la curva. Número 6. Las correspondientes a la variable aleatoria normal se dan mediante áreas bajo la curva normal. Toda el área bajo la curva de una distribución normal es 1. ¿Sí? Entonces, todo lo que hay debajo de la curva normal, ¿cierto? Debajo de una curva normal, de cualquier curva normal, tiene como área, ¿vale? Área, ya lo habíamos dicho, área igual a 1. En términos de porcentaje, pues sería el 100%. Como esta distribución es simétrica, el área bajo la curva a la izquierda de la media, pues va a ser 0,50 y a la derecha, pues va a ser 0,50. Eso creo que estaría muy fácil de entender. Si colocáramos nosotros una línea aquí a la mitad, pues a la izquierda va a haber 0,5 y a la derecha va a haber pues 0,5. Bueno. Y por último, característica número 7, nos hablan de los porcentajes de los valores que se encuentran en algunos intervalos comúnmente usados. Se dice que el 68.3% de los 68.3% de los valores de una variable aleatoria normal se encuentran más o menos a una desviación estándar de la media. ¿Sí? Entonces, si nosotros dividimos esas curvas en desviaciones estándar, a partir de la media a una desviación estándar a la izquierda y otra a la derecha, se va a ocupar el 68.3% de los datos.
Si hacemos 2 desviaciones, ¿sí?, de la media, vamos a ocupar el 95.4 de los datos. Y si nos vamos a 3 desviaciones, entonces se van a encontrar el 99.7% de los datos. Bueno, estos pues son las características de una distribución